Hola amigos de Práctico y Sencillo, mi nombre es Ana Milena Ocampo. Hoy vamos a realizar un hermoso proyecto de Navidad. Vamos a realizar una caja que puede ser utilizada como dulcero o como galletero. Entonces vamos a hacer este hermoso reno. Es una cajita que tiene bastante espacio y para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, amigos, después de haber tenido todos nuestros materiales listos, vamos a empezar a hacer el proceso. Lo primero, vamos a empezar a ensamblar la cajita. Esta caja que tenemos acá de muestra es una caja en color natural, la podemos hacer en el color que queramos. Yo elegí para este caso, vamos a trabajar un color fucsia. Vamos a ver cómo es el resultado de la caja en color fucsia. Sabemos que la Navidad siempre la trabajamos en colores verde, rojo, pero en algunas ocasiones cambian los colores, entonces vamos a utilizar en este caso este color. Nuestra cajita tiene una medida para que la tengan en cuenta. La base va a ser de 13 por 13, es decir que dos de sus laterales van a medir 13 centímetros, el alto de toda la caja es de 15 centímetros. Otros de los dos laterales no van a ser de 13 centímetros, sino que van a ser de 13,8 o de 14 centímetros. Recuerden que cuando estamos utilizando el foamy de 5 milímetros, siempre tenemos que trabajar con el grosor del foamy. Entonces son 5 milímetros de más que nos van a quedar en los dos laterales. Entonces por eso les decía, dos de estos laterales van a ser de 14 centímetros por 15 de alto. Vamos a trabajarla primero vamos a pegar la base y vamos a utilizar pegante de contacto. En lo posible, si ustedes pueden trabajar con pegante de contacto para foamy, muchísimo mejor. Hay en algunas ciudades donde es difícil de poder conseguir este pegante, pero si lo pueden conseguir, mucho mejor. Es un poquito más incoloro, pero si tienen algún tipo de pegante de contacto, lo pueden utilizar aplicándolo pues de forma muy delicada para que no se les vaya a ver excesos de pegante. Podemos utilizar la yemita del dedo para esparcirlo bien y también para que penetre el pegante en los poros del foamy. Recordemos que el foamy es una espuma y que él absorbe tanto las pinturas como los pegantes, entonces es importante que le coloquemos con el dedito. O si no, con un palito. Podemos trabajar también con un palito de pincho, no hay problema. Entonces vamos a empezar con una de las bases que mide 13 por 13. Tenemos dos partes que miden 13 por 13, una de esas va a ser la base y la otra va a ser la que va en la parte de arriba donde vamos a pegar el muñeco. Vamos a aplicar el pegante en todas nuestras partecitas. Vamos a elegir cuáles son las que miden los 14 centímetros, es decir, las más grandecitas y las más pequeñas. Entonces empezamos por aplicar a la más pequeña, que serían estas de 13 por 15. Recuerden que el alto de nuestra caja siempre va a ser de 15 centímetros. Si la quieren hacer más alta, no hay problema, lo pueden hacer. Si la quieren hacer de pronto una caja para meter de pronto alguna botella de vino, también entonces la pueden hacer más alta. Recuerden que este foamy es bastante fuerte, entonces resiste el peso. Vamos a aplicar en las dos partes más pequeñas, que serían las que miden 13 centímetros, vamos a aplicarlo en la parte de abajo y en el borde. Vamos a aplicar en el borde y parte de abajo. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Antes de empezar ustedes a ensamblar la cajita, deben saber cómo va a ir pegada para que sepan dónde deben aplicar el pegante. Entonces vamos a aplicar borde de abajo, en la parte de abajo y en los bordes laterales. Mientras eso, voy a explicarles, vamos a trabajar la base del cuerpo del reno, que es esta. Vamos a trabajar con bolita de icopor número 8. La parte de abajo número 8 y la cabecita va a ser bolita de icopor número 7. Vamos a trabajar con pintura para tela para difuminar las partecitas del reno, que en este caso serían los bracitos y la parte de las orejas. Vamos a forrar la bolita de icopor número 8
con el foamy café, el foamy color tabaco, foamy camel o un color que nos quede acorde con un reno. Entonces vamos a utilizar la plancha, siempre que vamos a termoformar el foamy utilizamos la plancha para darle calor, para que este se ablande y lo podamos manejar mejor. Siempre utilizamos la plancha en término medio, no lo vamos a colocar tan caliente ni tan frío para que sea la temperatura correcta. Vamos a aplicar la silicona en el borde de la media bolita de icopor número 8. Recuerden que no vamos a pegarlo así, tampoco vamos a pegarlo así, vamos a siempre a colocar con la mano abierta para que en el momento en el que vayamos a pegar la silicona no nos vayamos a quemar. Vamos a aplicar en la parte de abajo, vamos a dejar aproximadamente medio centímetro, es decir, que no va a ser completamente en el borde, sino un poquito más arriba. Colocamos, nos apoyamos en un frasquito de pintura. Mientras se nos está secando, mientras se nos está ablandando el foamy, vamos a utilizar la plantilla de MDF. Siempre utilizamos plantillas de MDF de acuerdo al tamaño de las bolas. En este caso vamos a utilizar la plantilla de MDF número 8. Para saber cuál es el tamaño del foamy que vamos a utilizar, entonces nos guiamos por el tamaño de la tablilla, que son aproximadamente unos 2 centímetros y medio afuera de la bolita que viene adentro de la plantilla. Entonces ya está caliente nuestro foamy, como les estaba diciendo, ese es el tamaño que debemos utilizar y vamos a utilizarla de esta manera. Cuando ya ella nos haga presión, entonces es momento de voltearla y con los pulgares la vamos a meter hasta que nos quede al borde. No es aconsejable que usted, a veces en algunas ocasiones colocan la plantilla y la bajan. ¿Qué pasa? Que sigue derecho y otra cosa que puede pasar es que se parten las plantillas. Entonces pues a veces no es tan fácil conseguir estas plantillas, entonces pues hay que cuidarlas muchísimo. Mientras ella se nos está secando acá, se está secando el pegante de la silicona, vamos a empezar a ensamblar la cajita. Entonces cogemos la parte de la base, que es lo de los 13 por 13 centímetros, y colocamos las partes más pequeñas, que ya están secas. Entonces nos apoyamos, siempre tenemos nuestra mesa de trabajo debe ser recta y vamos a colocarlo de esta manera. Así nos debe quedar, que no nos vaya a quedar levantado. Y así, ya tenemos las partes más pequeñitas, ahora vamos a colocar las partes más grandecitas, que son las que medían 14 centímetros. Porque estamos utilizando el tamaño del ancho del foamy. Recuerden que estamos trabajando con foamy de 5 milímetros. Entonces sobre esas medidas debemos ser muy precavidos de que no vamos a colocar todas las partes del mismo tamaño, porque vamos a trabajar con ese espacio de más, que serían los 5 centímetros. Entonces ya tenemos acá pegada esta parte. Y ahora vamos a ensamblar acá. Después de que nuestro pegante ya se ha secado, ya es muy difícil de que lo podamos zafar. Entonces debemos primero calcular muy bien de que todo nos quede bien alineado, que no nos vaya a quedar una parte adentro, otra parte afuera, porque después para despegarla es bastante complicado. Entonces ya tenemos acá la partecita de la caja. Ya nos quedó la partecita de la caja. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este foamy es bastante fuertecito, entonces nos resiste bastante peso. Y pues lo que les hablaba de este pegante es súper fuerte, entonces no se nos va a soltar. Vamos a utilizar en este caso la otra partecita, que es la que va acá adentro, pero vamos a colocarle unos pedacitos adentro, unas esquinas, para que no nos siga derecho esta partecita de 13 por 13, que es donde va pegado nuestro reno. Entonces vamos a utilizar en ese caso unos esquineritos así, que yo ya los había cortado. Hacemos 2 cuadritos y los partimos diagonal. Vamos a utilizar 4 de estos, 4 retauritos, 4 esquineritos de estos, y con nuestra regla vamos a medir 2 centímetros de la parte superior a la parte de adentro. Es decir, vamos a colocar la regla de esta manera y con un palito vamos a marcar
no, tratemos de no utilizar esfero, tratemos de no utilizar marcadores para que no se nos vean esas líneas. Entonces vamos a medir 2 centímetros siempre en todas las esquinas, porque es ahí donde vamos a pegar esos esquineritos que les acabo de mostrar. Medimos 2 centímetros en todas las partes adentro para saber dónde vamos a pegarlos, es decir, para que no nos vaya a quedar uno arriba, otro abajo y nos vaya a quedar chueco. ¿Listo? Trabajamos así, con palito de pincho. Siempre tratamos para marcar el foamy, siempre tratamos de utilizar palito de pincho, porque no nos quedan unas marcas que nosotros no lo podamos ver, pero cuando nuestros clientes o familiares vean, pues van a ver que somos pues muy pulidos para trabajar. Entonces vamos a pegar de esta manera en la parte de adentro, así, porque esto es lo que van a ver y aquí es donde van a ir metidas o las galletas o los dulces. Entonces ya nos quedaron aquí nuestras 4 partes bien pegaditas. Las podemos pegar con pegante de contacto o con silicona. Y aquí va a ir nuestra partecita. Como nos damos cuenta, ya no sigue derecho, ya llega hasta ahí, hasta los 2 centímetros. Y seguimos trabajando nuestro reno. Podemos hacer reno, podemos hacer muñeco de nieve, podemos hacer la cabeza de Papá Noel, el cuerpo de Papá Noel, como ustedes prefieran hacerlo. En este caso pues vamos a trabajar con renos, que son pues como los que más gustan para estas temporadas de Navidad. Si de pronto no nos quedó muy bien pegado, vamos a volver a aplicar silicona, así, y volvemos a esperar otros minuticos. Mientras lo dejamos acá secando, porque ahí se nos había enfriado la silicona antes de colocar el foamy y no nos pegó bien. Entonces vamos a utilizar los moldecitos de los bracitos y vamos a difuminar. Recuerden que para difuminar vamos a difuminar con pintura para tela y siempre nos apoyamos o utilizamos una telita de algodón como estas. Pueden ser camiseticas, pueden ser franelas de algodón que ya no utilicen. Recuerden que tratemos de siempre de no comprar tantas cosas, sino que muchas herramientas las tenemos en nuestra casa. Utilizamos pintura para tela, en este caso vamos a utilizar color terracota. Recuerden que la manera correcta para difuminar, entonces cogemos nuestro dedito, cargamos de pintura, siempre que la franelita no deben quedar arrugas, cargamos de pintura, descargamos con el borde de la tapa y empezamos a difuminar. El foamy siempre debe quedar en la parte de abajo de nuestra mano y con la mano contraria vamos a darle vuelta a la figura. Yo siempre les aconsejo que traten de no trabajar así, ni así, ni así, sino que siempre la figura tiene que estar debajo de su mano. Y la que mueve la figura pues es la mano contraria donde no tengo la pintura. Entonces vamos a trabajar siempre los pulgares encontrados. De esa manera vamos a difuminar los bracitos. Así estamos trabajando con foamy de 5 milímetros también para los bracitos, para que se nos vean un poquito más fuertes y más anchos los bracitos. Vamos a difuminar también el borde de esta pieza. Recuerden que mide 5 milímetros y la difuminamos. Vamos a darle también un poquito de calor para que ellos se queden un poquito como más encocaditos, más reales y no vaya a quedar con los brazos así. Vamos a darle calor y vamos a trabajar de una vez los cachitos. Los cachitos también los hicimos en 5 milímetros. Recuerden que para recortar estas piezas es preferible que ustedes se acostumbren a trabajar con bisturí punta de lanza. El punta de lanza les ahorra tiempo y les ahorra material. Entonces no se asusten, porque hay muchas personas que dicen no, yo no puedo trabajar con punta de lanza, es solo práctica. Ustedes pueden practicar con figuras redonditas y van mejorando el corte con el punta de lanza. Y es aconsejable que siempre usen ese bisturí. Esto no se puede cortar con bisturí de riel, es decir, con el bisturí normal, porque por el ancho de la cuchilla no les da para hacer las curvas. Y con tijera lo que hacen es que se demoran más y fuera de eso van a gastar más material, porque tienen que romper todo el foamy hasta llegar al molde, a la figura. Entonces, pues por todos los casos siempre es aconsejable el bisturí punta de lanza.
Difuminamos con terracota también. Recuerden que cuando estamos trabajando con 5 milímetros debemos difuminar también el borde. Lo difuminamos así suavemente. Esta pintura para tela es súper agradecida porque rinde muchísimo y ustedes pues no tienen que hacer una inversión muy grande para poder difuminar sus proyectos. Con pintura para tela les sirve. Ya tenemos aquí los cachitos. Vamos a subirle un poquito el calor a la plancha porque como es un foamy un poquito más grueso, entonces necesitamos que esté más caliente. Aquí ya se nos pegó esta bolita de icopor número 7, vamos a quitar el exceso como ya lo hemos visto en otros proyectos. Pues tratamos de no desperdiciar foamy, entonces si se dan cuenta es poquito lo que tenemos que cortar. Por eso es importante que el tamaño del foamy que cortemos siempre sea acorde con la plantilla. Así nos debe quedar la bolita de icopor número 8. Y esta la vamos a pegar sobre esta basecita de acá. La vamos a pegar acá en todo el centro. Y vamos a colocarle un cinturón, en este caso vamos a utilizar el cinturón color verde. Vamos a hacer como unos colores así vivos. Bueno, este proyecto no solamente lo pueden utilizar para Navidad, pueden hacer otro muñeco, pueden hacer un conejo, pueden hacer una ovejita, pero pueden hacer la misma técnica con la cajita de dulcero. Es un dulcero, pues en este caso como la hice muy grande, entonces pues la vamos a utilizar para galletas. Acá yo tengo una piececita en foamy dorado o un foamy estampado dorado que va a ser como la hebilla del cinturón del reno. Aquí tenemos este renito, ya tenemos acá esta primera parte. Entonces vamos avanzando rápidamente, son proyectos muy rápidos. Aquí ya se termoformaron las manitos, como pueden ver ya quedaron levantaditas. Ahora vamos a termoformar los cachitos. Vamos a hacer este proceso para la bolita de icopor número 7. La bolita de icopor número 7 es la que vamos a utilizar para la cabeza. Entonces vamos a forrar las dos partecitas con foamy café y vamos a utilizar plantilla, obviamente plantilla número 7, porque pues la bolita es número 7. ¿Listo? Si quieren podemos quitar esta partecita acá con el bisturí, pero de igual manera eso no se nos va a notar. O la pueden pulir con una lija 400, de 400 gramos también, o con una lima para uñas. Si quieren le pueden quitar esa partecita que a veces vienen de fábrica, vienen con esa ranurita bastante salida, entonces se la pueden quitar. Ya están nuestros cachitos acá también, los cuernitos del reno termoformados. Ahora lo que vamos a hacer es forrar la bolita. Vamos a utilizar la plantilla número 7 y vamos a forrar con foamy color café claro o camel o tabaco, cualquiera de esos colores que puedan conseguir. Vamos a aplicar pegante donde estaba la ranurita. Recuerden que el movimiento de la mano debe ser con la mano abierta para que puedan avanzar. Colocan algo aquí para que no se les vaya a rodar la bolita y se vayan a quemar. El foamy ya está caliente, cojo mi plantilla y forro hasta donde va la línea de fábrica. Hasta ahí es donde yo debo llevar la plantilla con el foamy. De esta manera debe quedar. Entonces vamos a esperar acá un segundito que se nos pegue completamente
No lo retiramos de una vez porque pues él se demora más o menos unos 2 minuticos el pegante en hacer efecto. Mientras eso pasa, vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar en las orejitas. Lo mismo, vamos a difuminar con pintura color terracota. Cargamos la tapita de la pintura, siempre es mejor trabajar sobre la tapita. La cargamos de pintura, cogemos nuestra franelita, forramos el dedito y difuminamos las orejitas por lado y lado. Listo, acá tenemos nuestras orejitas. Y vamos a aplicar un poquito de silicona en la parte de la base de la orejita y cerramos con mucho cuidado de que no se nos vaya a desbordar la silicona y nos vayamos a quemar. Esto lo podemos hacer con pegante de contacto o con la silicona como lo acaban de ver. Así nos deben quedar las orejitas. Un poquito de pegante y cerramos. Con mucho cuidado de no quemarse. Ahí sostenemos un minutico mientras él se pega bien. Mientras tengo aquí, acá se nos despegó un poquito, solamente con la punta de la pistola y sostenemos un ratico. Entonces estos proyectos son proyectos muy bonitos que ustedes pueden elaborar desde casa, pueden generar ustedes sus emprendimientos. Esa es la idea, que tengan una Navidad bastante productiva. Acá ya están las orejitas, las vamos a dejar acá. Mientras tanto, vamos a difuminar la partecita de la trompa. Si ustedes están interesados de nuevo en los moldes de estos proyectos, es importante que tengan los moldes para poder realizar el proyecto. Si no los tienen, pues no va a quedar obviamente igual. Vamos a trabajar la trompita también con pintura color terracota, y en este caso estamos utilizando un color natural, o pueden utilizar un color piel o durazno, cualquiera de los dos está bien. Vamos también a difuminar. Siempre la idea es que la pieza del foamy esté debajo de su mano, y vamos a rebordear, es decir, la yema de nuestro dedo debe sentir el borde del foamy para que quede bien difuminado. Siempre traten de no utilizar de pronto mucha pintura, porque por lo general tienden a manchar las piezas, y sobre todo cuando estamos trabajando en las caras de los muñecos. Ahí sí debemos ser súper cuidadosos. Vamos a colocar una linecita en la parte de abajo, cerramos la pintura y vamos a termoformar también esa trompita. Esto aquí ya se nos secó, entonces retiramos la plantilla, recuerden que es plantilla número 7, y con la punta del bisturí, punta de lanza, vamos a cortar hasta donde nos quedó la plantilla. Ahí está la línea de división. Vamos a cortar. Este exceso lo tenemos que quitar y lo retiramos. Obvio, ahí tiene pegante, entonces vamos a empezar a retirar ese pegante, y de esta manera nos debe quedar nuestra bolita. Ahora vamos a forrar la otra parte de atrás. Vamos a hacerlo con el otro pedacito de foamy, que ya saben que debe medir aproximadamente el mismo tamaño de la plantilla. Mientras se nos va termoformando la trompita del muñeco, utilizamos la otra parte de la plancha para ir termoformando. Mientras esto sucede, nosotros vamos a aplicar pegante. No le vamos a aplicar pegante completamente donde terminamos, sino que lo vamos a dejar más o menos a unos milímetros de distancia, porque cuando esté colocando la plantilla, lo que hago es correr el pegante. Vamos a colocar acá las tijeras para que no se nos ruede la bolita y nos vayamos a quemar. Que se quede quietecita. Listo. Vamos a utilizar ya la plantilla antes de que se nos seque la silicona. Ya está caliente nuestro foamy y lo vamos a colocar así. Entonces yo estoy corriendo el pegante y obviamente estoy corriendo también el foamy
para que nos quede a la misma nivel donde había quedado el anterior. Vamos retirando excesos de silicona, retiramos acá nuestra trompita que ya se nos termoformó. Aquí ya tenemos la gran parte del trabajo realizado. Entonces es un proyecto muy fácil de hacer, pero es importante que tengan los moldes, que tengan las plantillas. Recuerden que las plantillas las podemos hacer en MDF o las pueden hacer en madera, las pueden mandar a hacer donde trabajen madera, o hay muchos sitios donde trabajan manualidades y las venden. Listo, vamos a esperar acá unos segunditos y vamos a trabajar el gorrito del reno. En este caso lo vamos a hacer color verde, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner a calentar el foamy verde. Aquí vamos a retirar ya nuestro foamy que está caliente, no importa, y termoformamos esta partecita que vendría siendo el sombrero o el gorrito del muñequito de nieve. Y esta es la trompita del muñeco. La trompita, esta partecita va acá. Así es como va nuestro muñeco. Vamos a pegar en el borde con silicona, pegamos en la partecita de abajo, de esta manera. Nos va a quedar nuestro muñequito, la subimos un poquito, así nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a señalar. Si ustedes tienen de pronto un portaminas, lo pueden hacer con portaminas. Yo en este caso lo voy a hacer con palito de pincho. Voy a marcar los ojos para saber dónde vamos a ubicarlos y ya empezar a maquillar nuestro muñeco. Tratamos de que nos queden igual. Al principio de pronto una de las cosas que más les cuesta es hacer los ojitos, entonces no se preocupen en tratar de siempre trabajar practicando mucho. Cuando practicamos, entonces pues ya generamos pues la experiencia y de esa manera nos empiezan a quedar muy bonitos nuestros ojitos. Un buen proyecto lo vemos cuando tiene unos bonitos ojos, entonces eso es importante que lo ensayen mucho, que lo practiquen y pues no se frustren. Hay veces que me dicen, no, yo no puedo hacer los ojos. Sí podemos, lo que tenemos es que seguir practicando. Esta es la naricita, vamos a darle también calor y aquí también ya esto lo podemos retirar. De esta manera nos debe quedar la partecita del gorrito del muñeco. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a recortar de esta manera. Más o menos calculamos de que estemos recortando la mitad y estamos pendientes de que no se nos vaya a quemar la naricita, porque a veces nos distraemos y se nos van quemando las piececitas que vamos dejando encima de la plancha. Esto tenemos que concentrarnos bastante. Aquí tenemos ya esta partecita que nos quedó termoformada de esta manera, pero no la hemos pegado. La idea es que la vamos a colocar en la parte de acá de nuestro muñeco. Entonces estas partecitas que nos quedaron acá con pegante, donde quedó la unión, pues la idea es que no se nos vayan a notar. Ya retiramos acá, ya sabemos que ahí la vamos a dejar ubicada y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarle. Yo les había dicho al inicio en los materiales que vamos a utilizar este peluche que se llama ovejero o ovejo y vamos a colocar en el borde del sombrerito. Vamos a empezar a pegar. Con silicona lo podemos hacer. Podemos utilizar foamy estampado, podemos utilizar foamy de otro color. Recuerde que estamos haciendo hoy una cajita de color fucsia, entonces pues vamos a utilizar como colores que le salgan y que combinen con el fucsia. Vamos colocando alrededor del gorrito, vamos pegando. Como le estamos dando calor a este foamy con el pegante, ella se nos va a agrandar un poquito, entonces no se preocupen porque pasa que uno dice, ¿por qué se agrandó tanto? Y es porque con el calor de la silicona estamos agrandándolo un poquito porque lo estamos dando la vuelta, entonces eso quiere decir que con los deditos lo estamos agrandando. Se van a dar cuenta cuando vamos a colocar acá, ya está más grandecito. Así nos debe quedar, de esta manera, ya está más grandecito. Porque con el calor de la silicona el foamy se ablandó otro poquito y se nos agrandó.
Aquí ya tenemos nuestra naricita termoformada. La idea es que nos quede levantadita. De esta manera debe quedar nuestra naricita, que la vamos a colocar en la parte de acá. Pero antes de colocar la naricita vamos a maquillar. Entonces vamos a utilizar pintura acrílica color caramelo y vamos a utilizar pincel angular para poder trabajar estos ojitos. Recuerden que cuando trabajamos con el pincel angular siempre tratamos de trabajar con un poquito de agua. Quitamos los excesos de humedad del pincel para que no nos vaya a quedar muy aguado, pero sí que nos permita resbalar la pintura. Entonces el pincel angular siempre tiene unos pelitos más largos que los otros. Vamos a untar solamente la punta del pincel, quitamos de pronto el exceso de pintura y empezamos a difuminar la parte de afuera del ojo. Entonces yo ya lo había marcado con el palito de pincho, recuérdenlo. Si ustedes quieren lo pueden hacer con un portaminas o con un lápiz, pero muy delgadito. La idea es que no se les vaya a notar. Cuando trabajamos con pincel angular siempre tenemos que barrer en las dos direcciones porque estamos difuminando con el pincel. De esta manera nos deben empezar a quedar nuestros ojitos. Entonces mojamos un poquito, quitamos el exceso, aplicamos un poquitico de agua para que de esta manera nos resbale mucho mejor el pincel y el difuminado se nos vea mucho más bonito. Con la misma pinturita que nos quedó en la servilleta, seguimos untando, arrastramos en las dos direcciones, arriba hacia abajo, y de esta manera nos queda difuminado el borde de los ojitos. De esta manera debe quedar. Siempre tratemos de que nos queden igual de grandes. Si vemos que de pronto uno nos quedó más grande que el otro, entonces antes de aplicar la pintura blanca, lo cerramos un poquito. Siempre tenemos que estar pendientes de que nos queden, de tratar de que nos queden iguales los ojitos. Eso es como lo que sella pues el proyecto que ustedes realicen. Aplicamos un poquito de agua para que no resbale y hacemos acá como una media lunita, que sería haciendo como el párpado del muñeco. De esta manera debe quedar. Lavamos nuestro pincel, lo secamos y rellenamos con pintura blanca acrílica. Es preferible que cuando vamos a trabajar los ojos de los muñecos trabajemos con pintura acrílica porque nos da mayor cobertura del foaming y la pintura para tela es más absorbida. Esta pintura acrílica se seca súper rápido y nos da solamente con 2 pasaditas ya tenemos. Entonces vamos a hacer unos ojitos grandecitos y practicar. Les recomiendo mucho que practiquen. De esta manera ustedes empiezan a ser mucho mejores, más productivas, más rápidas o más rápidos, porque hay hombres que también les gustan mucho las manualidades. Rellenamos de pintura, esperamos un ratitico que se nos seque la primera manito y le pasamos la segunda manito de pintura para que cubra todos los poros del foamy. Aquí ya podemos pegar la nariz, podemos pegarla, pero antes de eso vamos a aplicar un poquito de pintura fucsia, fucsia primaveral o rosado, o si ustedes de pronto quieren trabajar con rubor también lo pueden hacer. Vamos a darle un poquito de color a los cacheticos del reno para que se vea más tierno. Cargamos de pintura, descargamos un poquito acá y marcamos de esta manera los cacheticos del reno. No se asusten si de pronto al principio se ve muy rojo, esto lo podemos desvanecer. Cuando trabajamos acrílicos se seca mucho más rápido la pintura en el pañito,
o en el algodón, entonces lo que hacemos es que utilizamos un poquitico de agua con el dedo contrario como lo acabé de hacer. No vamos a meter el dedo con el trapito ahí porque se nos llena de agua, solamente con una puntica de agua y listo. Así nos queda, así nos debe quedar la trompita del muñeco. Vamos a pegar la nariz en el borde, hacia adentro aplicamos silicona y la ubicamos acá en todo el centro. Quitamos acá cosas que de pronto se nos puedan voltear. La idea es no aplastarla para que pierda la forma, sino la idea es que conserve lo que hicimos con la plancha, de darle volumen. Volvemos a aplicar otra manito de pintura blanca. Ya para terminar, acá lo pintamos. Y ya podemos empezar a rebordear con pintura negra los ojitos. Vamos a utilizar pintura negra acrílica en este caso también. Siempre recuerden que deben tapar las pinturas para que no se les llene de aire, se les sequen muy rápido. Utilizamos pincel para ojos número 0 o podemos utilizar pincel liner, mucho mejor. Si tienen la posibilidad de conseguirlo liner, entonces lo hacemos así. Siempre que utilizamos pintura negra para ojos, siempre tratamos de que la pintura esté o nueva o que esté a punto de tinta. A punto de tinta es que tenga un poquito de agua, para que el pincel deslice mucho mejor y se nos vea mucho más fino el trazo. Aquí tenemos. Cuando a ustedes les pase esto, que se les abran los pinceles, los cortan. No los vayan a cambiar. La idea es que esos pinceles les duren hasta cuando ya no tengan un solo pelito. Hacemos acá la parte del ojito. Vamos a hacer las pestañas. Recuerden que siempre deben colocar el dedito meñique o siempre deben colocar la mano sobre una base. En este caso pues yo me apoyo en la misma cabecita para que la mano me dé mayor definición y no me va a quedar al aire y las pestañas me queden bien bonitas. Aquí nos van quedando las pestañas. Hacemos el mismo proceso acá. Recuerden que la pintura debe estar a punto de tinta, pintura negra. Me apoyo la manito para que me dé mayor definición. Y vamos a hacer las pestañas. Pestañitas acá. De esta manera nos van quedando las pestañas. Si vemos que unas nos quedaron más gruesas que las otras, emparejamos. Recuerden que yo estoy trabajando aquí como un poquito al revés. Entonces dejamos un poquito que se nos seque aquí nuestra cabecita, tapamos la pintura, siempre cuidamos nuestros pinceles. Quieta acá. Y ya vamos a empezar a colocar. Quitamos acá la puntica de las orejitas, las colocamos aquí de esta manera, con cuidado de no manchar la carita. Aquí. Empezamos a ensamblar todo lo que habíamos ya preparado. Entonces vamos a colocarlas acá
Con cuidado, hacemos un poquito de presión y vamos a colocar el gorrito. Siempre tratamos de que donde nos quedó la unión del peluche o del ovejero nos quede esa en la parte de atrás. Colocamos nuestro sombrerito, lo ubicamos para saber dónde lo vamos a pegar y aplicamos silicona. Lo colocamos encima de las orejitas, donde nos quedó la unión de las orejas. Lo vamos jalando. Aquí nos debe quedar nuestro gorrito. Vamos a aplicar pegante de contacto. Siempre que voy a trabajar con las cabecitas, como ya lo han visto en otros proyectos, siempre utilizamos pegante de contacto que tiene una adherencia súper fuerte para que no se nos vaya a soltar el proyecto, para que no se nos vaya a soltar la cabecita. Entonces utilizamos el pegante. Yo por lo general trato de no colocarle, hay unas personas que le colocan un palito, yo no lo hago porque es solamente con el solo pegante ya él queda súper bien pegado, entonces no es necesario. Lo dejamos secar un ratico, limpiamos un poquito las manos, mientras eso pasa vamos a pegar los cuernitos. Pegamos los cuernitos acá. Aquí. Esperamos un ratico que nos peguen bien, que no se nos vayan a caer y que nos queden alineaditos los cuernitos. Aquí ya nos quedó el primero y vamos a pegar el segundo. Aplicamos en todo el borde, recuerden que los cuernitos los hicimos con foamy de 5 milímetros. Entonces están anchitos, de esta manera nos deben quedar. Esperamos unos segunditos, si quieren pueden trabajar con foamy estampado para el gorrito, yo en este caso pues lo hice con este verde que es hermoso también. Y podemos ya pegar la cabecita. Vamos ubicando. Colocamos los bracitos. Vamos a pegar solamente la partecita de arriba, no todo el bracito, sino solamente la partecita como del hombro. Pegamos acá. Fijamos la cabecita que nos quede bien pegadita. Después de que ya nos haya quedado bien pegada, ya no la podemos soltar, ya es bastante complicado que la soltemos. Ahí vamos ensamblando nuestro muñeco, que nos queden bien pegaditas todas las partecitas. Y vamos a empezar a trabajar en la bufanda. Entonces tenemos acá los moldes de la bufanda, el molde de la bufanda, en este caso escogí este foamy estampado. Si quiero lo difumino, si no lo quiero difuminar no es necesario porque como ya está estampado, entonces no es necesario tampoco que lo difuminemos. Vamos a termoformarlo para colocarlo en el cuellito del reno y necesitamos hacerle el nudo, entonces necesitamos que el foamy esté bastante maleable, que esté blandito, que esté caliente para que nos quede mucho mejor. Vamos quitando acá los excesos, pegamos, seguimos pegando la cabecita, que nos quede bien pegada. Calentamos todo el foamy en la plancha, recuerden que la plancha debe estar no muy caliente porque si no lo que hace es que se nos va a pegar el foamy, se nos va a quemar. Se pega a la plancha y se quema. Entonces vamos sobando de que nos quede bien blandito para poderle hacer un buen nudo. Yo lo voy a voltear acá porque me queda mucho más fácil trabajar con el proyecto al derecho y ya les muestro cómo queda. Entonces ya está. Entonces vamos a hacer el nudo, vamos a tratar de hacerlo como va una bufanda.
normal, hacemos el nudo con mucho cuidado. Ya les muestro cómo nos va a quedar. Con cuidado que no se nos vaya a soltar la cabecita y que no se nos vaya a romper el foamy. Por lo general, a veces cuando hacemos mucha fuerza y no está muy caliente el foamy, se nos rompe. Entonces acá ya tenemos el nudito. Desde que él esté caliente nos permite hacer el nudo. Entonces ya tenemos acá el nudo de la bufanda, que debe quedar así, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que con la tijera le vamos a hacer unos flequillos. Vamos a hacer unos cortes en todo el bordecito para que parezca más real la bufanda. Ya lo tenemos acá. Ya ese nudo no se nos va a soltar. Ahí ya queda como así. De esta manera debe quedar el nudo. Si queremos de pronto asegurarlo mucho más, entonces vamos a aplicarle un poquito de silicona en la partecita de acá abajo, pero un puntico nada más como para fijarlo y ya, nada más, no vamos a aplicarle tanto pegante. Si ustedes no tienen la posibilidad de poder conseguir foamy estampado, pueden hacerlo con foamy plano y lo decoran con punticos o le ponen rayitas o bueno, ya como ustedes lo quieran decorar. A veces no es tan fácil conseguir el foamy estampado en todas las ciudades. Se consigue en ciudades principales y de esta manera nos va quedando nuestro reno. Vamos a maquillar los ojos, vamos a utilizar este color que es un azul turquesa. O si quieren pueden utilizar el mismo terracota o el mismo color caramelo para el centro del ojo. Yo lo voy a hacer de este color azul. Limpiamos el pincel y vamos a empezar a hacer el redondito. Esta pintura acrílica tiene una adherencia súper rápida. Se seca súper rápido. Vamos a hacer unos círculos grandecitos. Así va a ser el centro de la pupila del ojo. No es necesario que le apliquemos más. Desde que le hayamos aplicado las dos capas de color blanco y hayan secado, ya no es necesario utilizar tanta pintura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir en nuestra caja. Vamos a utilizar cinta decorativa, en este caso como estamos utilizando tonos verdes, vamos a utilizar esta cinta decorativa de agua estampada. Entonces vamos a colocarla acá, vamos a decorar de esta manera, aplicamos silicona y le vamos a dar toda la vuelta a la cajita. Y vamos a terminar acá. Cortamos. Y vamos a hacer el mismo proceso pero en el otro lado. Le vamos a cruzar la cinta. Ubicamos el centro más o menos. Si ustedes de pronto todavía no tienen así como la experiencia o de pronto se les facilita mejor o se sienten más seguros marcándole la mitad, entonces pues marcan la mitad con un palito de pincho para que sepan dónde deben pegar la cinta. Yo creo que ya no es necesario que yo lo haga, pero a veces me pasa que de pronto me queda un poquito como chueco, entonces pues trato de solucionar. Pero aquí ya creo que nos quedó en todo el centro. Ahora vamos a utilizar otro pedacito. Vamos a utilizarlo en la parte de acá del centro. La idea es que vamos a hacer como si esa caja fuera una caja de regalo, de donde está saliendo un reno. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a forrarla hasta el otro lado, de que siempre nos quede, vamos a hacer un poquito de presión en la cinta para que nos quede bien pegadita y no se nos vaya a soltar. Cortamos acá. Tratamos de utilizar una cinta gruesita. Estas cintas las pueden conseguir en los almacenes de adornos, donde venden botones, donde venden pues todo tipo de hilos, cintas. Ahí pueden conseguir esas cintas decorativas. Vamos a hacerle un doble moño. Entonces nuestra medida va a ser desde el hombro hasta nuestra mano
y vamos a hacer doble cinta. Cortamos acá, así es, va a ser la medida para hacer un moño grande. Y vamos a tomar de a 2. Vamos a hacer un moño normal, como cuando nos estamos amarrando los zapatos, y vamos a empezar a darle forma. Entonces, igual hay personas que al principio se les dificulta, no se preocupen, ensayen, practiquen mucho. Yo siempre les aconsejo que practiquen, porque al principio me dicen, no, yo no pude con el moño. Claro que sí puedes. Lo que pasa es que tenemos que perseverar y no rendirnos en el intento. Entonces aquí ya nos quedó el moño doble, abrimos las colitas, así para que se vea más frondoso, lo vamos cuadrando, de esta manera nos va quedando nuestro moño bien bonito y lo vamos a pegar con nuestras 4 colitas acá, lo vamos a pegar acá en la parte del frente donde terminamos de pegar. La idea es que nunca se vea dónde empezamos, entonces ahí es donde vamos a colocar el moño, bien abiertico, y de esta manera nos va quedando decorada nuestra cajita galletera o dulcera, como la quieran trabajar. Si lo quieren hacer más pequeña, la pueden hacer más pequeña, pero entonces deben tener en cuenta las medidas del muñeco. Y vamos a colocarlo en la parte de acá arriba. Ya tenemos nuestro muñeco acá. Vamos a pintarle las pupilas y listo. Terminamos nuestro proyecto. Si queremos colocarle otra cosa adicional, lo podemos hacer. Yo tengo unos corazoncitos pequeñitos, los vamos a colocar. Vamos a colocar primero la pupila para que se nos vaya secando con el mismo pincel angular. Vamos a colocar la pupila. A los ojitos vamos a darle brillo con un poquito de blanco. Yo estoy utilizando, bueno, anteriormente yo utilizaba un brillo para ojos, pero ya no lo pude volver a conseguir en ningún almacén de manualidades. Entonces estoy utilizando esmalte brillante y me da el mismo acabado. Entonces, pues, consejito, pueden utilizar el esmalte brillante. Desde que ya haya quedado completamente seca la pintura, no van a aplicarlo con la pintura mojada porque dañan el proyecto. Entonces vamos a tratar de que las pupilas nos queden igual de grandes. Y así vamos avanzando. Vamos a aplicarle un poquito de brillo a la nariz. Ya esos son en detallitos. Ustedes pueden decorar de 1000 maneras. Pueden utilizar los materiales que quieran utilizar. Todo es en la creatividad que ustedes tengan. Yo ya les he aconsejado varias veces lo mismo. Vamos a colocar, si quieren, unos corazoncitos blancos, así como pegaditos, así como la cajita que trajimos de muestra, que tiene corazoncitos rojos. Entonces en este caso vamos a utilizar blancos. No muchos, porque el moño nos quedó bastante grande, entonces ya se ve muy saturado. Y así por toda la cajita vamos a colocar, como ustedes lo quieran hacer. Empezamos por toda la cajita. La idea es que nos quede como en todos los lados, nos quede muy parecido, que no vaya a quedar cargado solamente la parte del frente, sino que toda la cajita quede bien elaboradita. Recuerden, pueden hacer todos los muñecos que quieran. Si ustedes quieren hacer otro muñeco diferente, pues entonces ya sería que ustedes pues se lanzaran a sacar los moldes de otro muñeco. Puede ser muñeco de nieve, le ponen un gorrito, le ponen un sombrero de copa, pero en este momento vamos a trabajar pues con el reno. Y si están interesados en los moldes, como ya les dije, nosotros pues estamos enviando los moldes, los vendemos y los podemos enviar por correo. Pero sí es importante que tengan este video para que ustedes puedan guiarse cómo pueden realizar todo el proyecto.
espero que de verdad, de mucho corazón, que ustedes lo pongan en práctica, que tengan una Navidad muy productiva. Y vamos a colocarle ya por último el brillo a los ojos. Con el pincel de ojos, ya les había dicho que es el número es 0. Vamos a colocar acá un brillito, un puntico y linecita, y si quiero vamos a hacer como una especie de crucecita muy delgadita. Vamos a hacer otro puntico en la parte de arriba para que se nos vea mucho más tierno nuestro proyecto. Si quieren seguir decorando, lo pueden seguir haciendo. Pues la idea es que ustedes puedan tener estos proyectos para que puedan tener mayores ingresos en esta Navidad. Espero que les haya gustado muchísimo. Cualquier inquietud lo pueden hacer conmigo en el número de teléfono o en mis redes sociales, y con mucho gusto trato de responderles pues lo más pronto que pueda. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad y espero que les haya gustado muchísimo este proyecto. Gracias.